Pedagogías modernas y críticas en la impartición de las asignaturas de taller de ética y desarrollo humano. El día de hoy tengo a bien presentar los hallazgos que se desarrollaron dentro de esta investigación y como parte de mi informe para el doctorado en Ciencias de la Educación. La educación superior, sin duda alguna, tiene una transformación en este siglo XXI. Estamos pasando de una educación bancaria a una educación transformadora, donde lleve a los estudiantes más allá de la información dada. La problemática de la cual parto es propiamente un modelo educativo bancario tradicional que está soslayado por muchos de nosotros como docentes. Además de una fuerte desmotivación por los estudiantes, que básicamente a veces nada más se concentran en el papel, en la credencial, y no tanto en los saberes que pueden desarrollar en este contexto. La desconexión que hay entre lo que son los contenidos académicos y una realidad social, y también la desvinculación ética, reflexiva y crítica de los saberes, además de una memorización mecánica que lleva únicamente que muchos de nuestros educandos únicamente se enfoquen en pasar la materia. Las preguntas de las cuales parto es cómo influyen las pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas en la enseñanza de las asignaturas de taller de ética y desarrollo humano, además de cuál es la percepción que tienen los educandos sobre la efectividad de estas metodologías al impartir las clases y las estrategias metodológicas que más convienen para propiciarlas. El objetivo general es analizar el impacto de las pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de desarrollo humano y taller de ética, para fomentar también la parte cognitiva y la parte socioemocional de los educandos y poder promover una participación crítica, ética y transformadora de su entorno académico y social. Como objetivos específicos está evaluar la implementación de estas pedagogías para ver si favorecen la motivación, la participación y el compromiso de los estudiantes, además de identificar en los estudiantes la efectividad de dichas pedagogías al momento de que uno, como docente, propicia este proceso de enseñanza. Proponer además también recomendaciones para el tecnológico de Roque para cómo hacer más eficiente la implementación de estas pedagogías. El marco teórico del cual parto es la escuela tradicional, no tanto como crítica, sino como reflexión de qué se esperaba este modelo pedagógico como parte del actuar del docente, pero también del alumno. La pedagogía cooperativa de Celestine Freinet y John Dewey y la pedagogía sociocrítica de Paulo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux, y además de una pedagogía activa de John Dewey, María Montessori y de Jean Piaget. Parto de lo que es propiamente una pedagogía tradicionalista para compararla con una pedagogía cada vez más actual, pero sin embargo teniendo como referentes a grandes pedagogos como lo fue Celestine Freire, María Montessori y Jean Piaget, que fueron básicamente pedagogos de los años de 1900. ¿Sí? Pero que sin embargo, aún en el siglo XXI, siguen siendo un referente muy primordial para propiciar justamente esa actividad individual, para propiciar posteriormente una colaboración entre los saberes previos y los saberes actuales que tienen los educandos. Paulo Freire va a ser un referente principalmente para propiciar este pensamiento reflexivo, crítico de un contexto hegemónico y que también nos lleve a transformar como sujetos actuantes esa realidad imperante. Henry Giroux habla de una libertad en la cual el sujeto tenga un propio pensamiento que sea derivado sí de una transformación educativa, pero también que lo lleve a confiar en sus propios saberes. Jean Piaget y María Montessori van a hacer ese énfasis en una epistemología, cómo surge el conocimiento de los educandos, cómo cada uno a partir de su contexto, a partir de su maduración y a partir de esa necesidad de conocer los objetos, va a poder interactuar con el mismo y posteriormente va a llevar esos saberes a otro contexto donde le permita colaborar con otras personas y en esa colaboración
justamente propiciamos una participación activa de los educandos y logramos que este educando piense, reflexione, ejecute y vea la utilidad de los saberes. Estas pedagogías, tanto cooperativas, sociocríticas y activas, apelan a que el sujeto no sea un ente pasivo, sino que por el contrario, sea un ente que descubre, que colabore, que interactúe y que se lleve a otro contexto los saberes. Una de las frases que acuña Paulo Freire es que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Cuando nosotros tenemos sujetos educados, ¿sí? Estos sujetos pueden transformar su realidad de la cual están partiendo. ¿Sí? Desde el pensamiento latinoamericano, Paulo Freire va a ser un referente muy sustancial del pensamiento crítico y reflexivo. Otro de los pilares teóricos de esta pedagogía es Paulo Freire, que habla de una conciencia crítica, Vygotsky, que habla de un aprendizaje colaborativo, en razón de que las interacciones van a favorecer que ese sujeto pueda transformar hacia nuevos saberes. Y una pedagogía dialógica, donde sea horizontal como herramienta central, donde no se vea esta posición de superioridad entre lo que es el docente y el alumno, sino que por el contrario se vea que los saberes que tiene el docente pueden facilitar los saberes que puede potencializar el educando. El aula es un espacio donde justamente se puede co-crear y no imponer justamente los saberes, ¿sí? Esta es una parte muy sustancial de este modelo teórico. La metodología que se utilizó para realizar esta investigación fue principalmente desde un paradigma cualitativo, ¿sí? Con un diseño exploratorio. El enfoque fue sociocrítico y exploratorio, donde el objetivo es que se cuestione el quehacer del docente que impartió las materias de taller de ética y de desarrollo humano y los instrumentos que utilicé como investigador fue una observación participante, una entrevista estructurada, un registro anecdótico y un cuestionario centrado principalmente en la escala Likert. Esto para poder cuantificar propiamente la percepción y opinión que tenían los educandos sobre las actividades reflexivas de las asignaturas. El paradigma cualitativo tiene unas bondades muy sustanciales, como es propiamente la comprensión a profundidad de las experiencias de los educandos, documentar propiamente esta transformación que va surgiendo en las interacciones de los educandos. Dar voz también a la opinión y a la percepción que tuvieron estos educandos sobre la apreciación de las materias. Y esto permitió generar un conocimiento contextualizado que orienta a mi propia práctica. El marco contextual, pues, es básicamente el Instituto Tecnológico de Roque, que está con el Tecnológico Nacional de México, el semestre agosto-diciembre del 2025, las asignaturas fue de taller de ética de desarrollo humano y en estudiantes de primer semestre que cursan propiamente estas materias. La muestra fue un total de 158 estudiantes, contemplado con 12 grupos de primer semestre, distribuidos en 6 grupos de taller y 6 grupos de desarrollo humano de la carrera de agronomía y gestión empresarial propiamente. En una entrevista estructurada que se dio a 76 estudiantes, 38 por cada una de las asignaturas, y el tipo de muestreo fue no probabilístico. El proceso de análisis cuantitativo que nos permitió desde una escala Likert dar la percepción y opinión y dar voz a la misma, ¿sí? Me permitió familiarizarme con los datos, identificar los temas, definir una nomenclatura e interpretar y presentar los resultados que a continuación se dan. Desde este punto, la motivación y participación que tuvieron los estudiantes en estas pedagogías implementadas fue de un 98% de aceptación. El desarrollo del pensamiento crítico que los estudiantes dijeron que habían desarrollado fue de un 97%, y las habilidades socioemocionales que desarrollaron propiamente en esas interacciones e intervenciones que tuvo la docente fue de un 97%. El trabajo colaborativo también fue una parte muy sustancial que los estudiantes aprobaron y sobre todo aceptaron con mayor madurez.
y la percepción del rol del docente mediador pues fue de un 100% como aceptación. Estos datos nos reflejan que básicamente la opinión de los estudiantes no estuvo muy dividida, sino por el contrario, estuvo con completa aceptación hacia una implementación de pedagogías transformadoras. Los resultados cualitativos sí, fueron también muy sustanciales, porque pues se evaluó básicamente la percepción subjetiva que cada uno de los actores tuvieron en esta preparación, ¿sí? Y en esta investigación, que principalmente estamos hablando que fueron las interacciones que se dieron en el contexto de salón, pero que justamente para la investigación pues se le fueron acotando a ciertos criterios y categorías. Primero, una de las cosas que mayor valoraron los estudiantes fue que pasaron de una pasividad y de ser únicamente receptores a ser actores de su aprendizaje. Se eliminó la reflexión, se eliminó la memorización y se abonó más a una reflexión crítica, además de que se fomentó una colaboración que llevó a la obtención de la empatía y de solidaridad como valores apremiantes dentro de la organización, dentro de lo que fue la clase. Los testimonios estudiantiles más significativos se concentran en que por primera vez se sintieron parte importante de descubrir los saberes, pero también de actuar sobre los mismos y de poder expresar sus opiniones. Otros resultados cualitativos que dieron fue que tenían una preferencia más por un modelo transformador que propició el diálogo horizontal y democrático, contrario a un modelo tradicionalista donde básicamente la autoridad es el maestro y el maestro era el que tenía como los saberes y la parte fundamental de que se llevara únicamente a lo que el maestro decía. La función fue de guía, el maestro cambió a una función de guía, de facilitador y de acompañante, ¿sí? No tanto de dirigir las actividades, sino de propiciar el diálogo desde un ambiente empático, respetuoso y acogedor, además de evaluar formativamente cómo era esta transformación de los educandos y cómo cada uno de ellos iba acercándose a descubrir estos saberes. La contextualización y problematización del conocimiento también ayudó a que los educandos pudieran verbalizar sus respuestas. Esto nos llevó a que pudiéramos concretar un poco lo que Delors considera que es apremiante en una educación del siglo XXI, como lo es el saber, el tener conocimientos, pero también el saber hacer, el saber para qué se pueden utilizar esos conocimientos y poder llevarlos a la práctica, pero también el saber ser como personas, ¿sí? Cómo este saber ser nos lleva a que reconozcamos en cada uno de nosotros la importancia de estar siendo educados y también el saber estar para poder convivir y poder colaborar con otras personas. Y también llevó a que el docente consolidara otras competencias desde Philippe Perrault, que él marca que hay la necesidad apremiante de competencias que lleven al hacer al docente. Y esta es organizar y animar situaciones de aprendizaje, justamente situaciones que propiciaran un pensamiento crítico y reflexivo, pero además también gestionar la progresión de cada uno de los aprendices para poder ir gradualmente aumentando la dificultad de esta reflexión. Además de elaborar dispositivos de diferenciación, implementar en los alumnos sus aprendizajes, el fomentar el trabajo en equipo y afrontar dilemas éticos de la profesión para que esto llevara a una conciencia crítica del propio quehacer. También se generó una propuesta que esta propuesta está orientada justamente a que el Tecnológico de Roque forme a los docentes de una manera continua, ¿sí? A un diseño curricular didáctico que se analice en cada una de las materias y que justamente propiciando esas actividades colegiadas y en las cuales se fomenta la instrumentación didáctica, puedan transformarse los saberes de los educandos.
a mejorar un sistema de evaluación que no nada más esté hacia lo que es conocimientos, sí, acabados, sino que guíe a proyectos. Como conclusión, se puede dar que se cumplió satisfactoriamente el objetivo y se pudo valorar una transformación en la educación bancaria que la docente venía practicando. Una validación también por parte de los estudiantes de viva voz de cómo perciben propiamente nuevas pedagogías, pero también una operacionalización del modelo educativo que está fomentando el Tecnológico Nacional, que es Humanismo para la Justicia Social, y una sistematización de propuesta, en la cual esta propuesta pueda ser avalada, sí, por el jefe de departamento, pero también por la parte directiva y la parte del Tecnológico Nacional, para propiciar pedagogías más activas, críticas, y que fomenten en los estudiantes más saberes y que puedan ir más allá de una información. La documentación para transformar también roles de los educandos y que nos animemos a reflexionar sobre nuestra propia práctica. Sigo con esta frase de Paulo Freire: la educación no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar a las personas para quienes son las que van a cambiar este mundo. Algunos de los estudiantes, como frases que me dejaron como anécdota, es que los estudiantes por primera vez se sintieron protagonistas de su aprendizaje, valoraron sus saberes, sí, se fomentó el diálogo y desarrollaron la criticidad como parte relevante de su quehacer como educandos. Se promovió la colaboración, se cultivó la ética y se transformaron las vidas de los mismos. Y esto es muy sustancial para que ellos puedan llevar ese saber a su vida cotidiana y que también sean partícipes de las transformaciones sociales que requerimos en nuestro contexto, pero también en su contexto inmediato. Les agradezco mucho y para mí fue muy gratificante esta investigación porque puede transformar sí mi vida, pero también puede transformar mis actividades como educadora. Hasta la próxima.